Llegaron con la ropa justa, un bolso y la fe, los pies hundidos en el barro y un nombre por hacer. Virasoro era una idea, un claro en el papel, madera, lluvia y esperanza, y el humo del ayer. Relatos de un siglo en cada mano cansada, en cada calle de tierra que se volvió iluminada. Relatos de un siglo que el tiempo nunca deshace. Casa Lascano, mercería, lanas, telas, de todo. Avenida Lavalle, esquina Sargento Cabral. De lunes a viernes de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30. Casa Lascano, sábados de 8 a 1 y de tarde no abrimos. 3756 56 46 55. Casa Lascanos, número 1 en mercería. Comercial Irupé, sí, Maxim Kiosco y Librería, la esquina donde encontrás de todo. Imperdible, venía a visitarnos, donde Avenida Lavalle, esquina Félix de Azara, donde vas a encontrar todos los artículos que vos buscas, desde mochilas, cuadernos, libros, cuentos, lápices, toda la variedad impresionante, cuentos de colores y mucho más. Todo en librería, artículos escolares, fotocopias, impresiones. Maxi Kiosco, todos los repuestos. Vení a Comercial Irupé, Librería Irupé, pinturas, crayones, todo en cotillón. Impresionante todo lo que tenemos. Vení a conocernos en la esquina de Lavalle y Félix de Azara. Fotocopias, repuestos, carpetas y grandes ofertas. Todos los días te esperamos en Avenida Lavalle y Félix de Azara, cartulinas, afiches y mucho más. Vení a Comercial Irupé, número 1 en todo el centro. Casa Lascano, mercería, lanas, telas, de todo. Avenida Lavalle, esquina Sargento Cabral. De lunes a viernes de 8 a 12 y de 16:30 a 20:30. Casa Lascano. Bueno, hoy Relatos de un siglo, vamos a conocer una de las familias más tradicionales de nuestra ciudad. Nos acompaña Rosendo Viana, ¿sí? Nieto de Genaro Viana y Vicente Díaz, y Isidora Escalante y Encarnación Araujo, ¿sí? Descendiente de una familia que fue testigo del crecimiento de Virasoro desde sus primeros tiempos. Buen día, Rosendo, gracias por abrirnos la puerta de tu casa, gracias por habilitarnos esta historia viva de Virasoro, justo que estamos transitando los 100 años, y bueno, queríamos conocer un poquito más de esta historia, de quiénes fueron tus abuelos especialmente. Contamos un poquito de quiénes eran ellos, vinieron de Virasoro, nacieron en Virasoro, cómo empezó todo. Bueno, buenas tardes, buenas noches a tu audiencia. Desde ya agradecido, digamos, por la invitación, ya que sí, nos consideramos tanto los Viana como los Díaz familias más que centenarias, digamos ya porque creo que antes de 1924 ya andaban por estos lugares cualquiera de las dos familias, tanto de Vicente Díaz como de Antonio Genaro Viana. Ellos provenían de San Marcos, que es una localidad o un paraje que está muy frente a Santo Tomé y que queda a 30 kilómetros de San Borja. Bueno, enfrente, la familia tanto Viana como los Díaz tenían lo que ellos llaman los brasileros sus facendas.
En realidad ellos vienen para el lado argentino por el tema de que a fines del siglo XIX, principio del XX, Brasil estaba en una gran revolución y en una gran depresión económica también, por lo tanto empezaron a emigrar de sus lugares de origen. En primer lugar porque las familias brasileñas en ese momento también eran muy numerosas y obviamente que las facendas, como eran minifundistas, no alcanzaba para toda la familia. Bueno, esa misma noche pasan mis dos abuelos y se internan, digamos, en esta zona de Corrientes, se internan hasta que el abuelo Antonio Genaro Viana recala en lo que hoy sería el establecimiento Las Marías. Antes toda esta zona y toda esta región, la sociedad estaba conformada por don Víctor Elías Navaja Centeno y por don Cesario Navaja Centeno. Don Víctor le gustaba más la parte agropecuaria, que fue el que se dedicó y desarrolló todo el tema yerbatero, y don Cesario se ocupaba del tema de la ganadería. Tal es así que en lo que era la mayoría vivía don Víctor con su señora doña María Silvia Artaza, y en lo que hoy es la escuela agrotécnica, que se llamaba Las Casitas, vivía don Cesario Navaja Centeno, que luego después, mucho más adelante, se separa. Don Cesario va para Candelaria y don Víctor queda en Corrientes, en esta zona. Por eso que ustedes van a encontrar que hay apellidos originales tanto de Candelaria como de Virasoro, que son los mismos porque las familias en realidad quedaron partidas en aquella época. Ya porque don Cesario llevó un poco de la peonada y de las familias correntinas hacia Candelaria, y la mitad se fue y la mitad quedó. Hay apellidos, digamos. Candelaria es en Misiones. Candelaria Misiones, donde él compró lo que hoy es Santa Cecilia. Por ejemplo, los apellidos Larenti, Mazo, Azamé, Izaza, Viana, todos son familias Boni, familias, digamos, que quedaron divididas entre Candelaria y Virasoro, que fueron los sabores de aquella época. Bueno, mis dos abuelos se dedicaron siempre a la agricultura. El abuelo, en realidad, cuando don Víctor Elías Navaja Centeno, al cual todavía Virasoro le debe un monumento porque fue el que cambió el perfil de la zona, cambió el perfil productivo, conectó a Virasoro y toda la zona y toda su gente, como él lo decía, conectó con el resto del país, del mundo, y luchó por esta zona, tanto en las dimensiones económicas como políticas. Fue un gran luchador, un tenaz, lo que llaman hoy emprendedor, fue un tenaz pionero, emprendedor y visionario, que cambió la faz de esta región en aquellos momentos, digamos. Luego Virasoro, ya al ponerse los pantalones largos, también tuvo otro tipo de desarrollo. Bueno, el abuelo trabajaba junto a don Víctor Elías. El abuelo se afincó en Las Marías, incluso hay una foto, digamos, que el abuelo construyó su rancho de tacuara y barro con un buen techo de paja. Todavía no está, ya no está erguido el rancho porque se hizo una casa ahí. Después Las Marías comenzó a hacer casas ya de mampostería, pero quedaba en la punta de Las Marías, yendo para lo que hoy es el vivero de Las Marías. Ahí nació Antonino, como le decía su padrino. Don Víctor Elías Navaja Centeno y doña María Silvia Artaza fueron los padrinos de mi padre, de Antonino. Ahí nacieron todos los Viana, ¿no es cierto? ¿Cuántos hermanos son?
Ellos eran 5, estaba Antonino. Antonino en realidad le puso de sobrenombre su padrino, porque él es Antonio Viana, Entonces, pero le quedó como Antonino y quedó para el resto de la vida como Antonino. Quedó Antonino, Rosalía, Teresa, Omar y José. Son los cinco hermanos. ¿y de los Viana. 5 vive alguno? De los 5 vive el menor, que es José Viana. José bien. Este, O sea, vendría a ser tu tío. que es mi tío, claro. Sí, porque, bueno, Antonino se casó con Adolfa Díaz, hija de don Vicente Díaz y doña Isidora Escalante. Los Escalantes, sí, familias provenientes también de la zona de Santo Tomé, también estuvieron ligados al área rural porque trabajaban al fondo de lo que es hoy Santa Rosa, al fondo, digamos, de Virasoro. Iban y venían en hueyes, en carretas, en todo. Tal es así que mi madre, Nolfa, le apuró tanto a mi abuela cuando estaba por tener que en lo que denominamos el Puente Negro sobre la vía, ahí nació mi madre y fue atendida por Elvira Boni, que era una de las parteras de aquella época. Te estoy hablando de la década del 30. Mi padre nació en 1935 y mi madre en 1937. Así que eran épocas, digamos, duras. Eran épocas duras y épocas, digamos, de la conformación de lo que era la Villa Welterbú. Claro. Pero en ese momento me imagino que tu papá, tu abuelo, habrá sido uno de los primeros pobladores de la hierba, el té, ¿no? No solamente, sí, el abuelo, Antonio Genaro, era, después te voy a mostrar la libreta. Las María en aquella época era SACIFIA, era la figura jurídica, era Sociedad Anónima Comercial, Industrial y Financiera. Esa era la figura jurídica de aquel momento. Y ya te digo, O sea, no tenía el nombre de la María todavía. todavía no, porque los dos hermanos estaban en sociedad, tanto Cesario como Víctor Elías. Después, en la década del 50 es donde, digamos, ellos se dividen, y ahí es donde también las familias de Virasoro emigran un poco para Candelaria con don Cesario, y otro poco quedan acá. Bueno, los primeros escarceos, digamos, del tema de la plantación de yerba mate, porque don Víctor Elías, según el abuelo y mi padre, era un tipo tesonero y, digamos, con una terquedad impresionante. Volvió a plantar yerba, que ya lo había hecho parte de su familia antes. Volvió a plantar yerba y consideraba que sí, podía, ese cultivo podría andar en la zona. Así que empezaron el ingreso hoy de las Marías, tanto del lado izquierdo como derecho, fue plantado por mi abuelo y por don Víctor. Qué bárbaro. Eso es fueron las primeros yerbales de las Marías. Después sí, ya hubo mayores densidades, digamos, con las generaciones posteriores. Y bueno, y en aquella época a la siesta se cosían las bolsas. Me contaba mi abuela que mi abuela Encarnación Araujo le ayudaba a doña María Silvia en la siesta a embolsaban la hierba y tenían que coser la lona de las bolsas que las María mandaba hacia el sur o hacia Rosario, a cualquiera de los lugares de comercialización. Entonces, incluso lo que es el Parque de las Marías, que quedó muy lindo, ese parque también estuvo a cargo de don Gutiérrez y de mi padre, que plantaron algunos de los árboles y de la flora que hoy podemos disfrutar también en las Marías. En esa época estaba esa casita grande. La mayoría ya estaba. La mayoría. Claro, y la mayoría es donde nacieron todos
los hijos de don Víctor y doña María Silvia. Indudablemente también creo que, según cuenta la historia, don Toco le apuró un poco a doña María Silvia Artaza y por eso es que nació acá en lo que hoy es la Casa de la Cultura. Antes era todo de apuro, pero menos mal que estaban las parteras. Las parteras. Las parteras estaban, claro, sí. Creo que también a la gente, a los nietos, a los hijos de doña Elvira Boni hay que hacerle algún reconocimiento. Porque doña Elvira se fue con don Cesario a Candelaria y trabajó muchos años de enfermera en el hospital de Candelaria. Y falleció, digamos, allá, pero como ella nació en Virasoro, su familia la trajo al cementerio acá de Virasoro, sí. Contame un poquito, bueno, me imagino, él plantó hierba, acomodó lo que es el parque de la mayoría, y se dedicó ya a lo que es la parte de la hierba o hizo otra cosa. Estamos hablando de tu abuelo. Ellos se fueron especializando, porque a Ajá. medida que la empresa iba progresando, se fueron especializando. Porque también después en aquellas épocas, don Víctor compra lo que se llamó Rincón Viola, que sigue siendo Rincón Viola, pero ya no hay más de las Marías. También por aquellas épocas, tanto don Víctor como toda la gente que lo rodeaba en aquella época, araron esas tierras y plantaron hierba. Y fueron desarrollando el tema tecnológico a medida que ellos iban necesitando, porque así como las Marías empieza con barbacoa, la vieja se cansa, digamos, de nuestros guaraníes adoptada con tecnología por todas las empresas, comenzaron así, con el barbacoa. Hay fotos de la época que te voy a facilitar para ilustrar tu nota, de cómo se vestía la gente antes. Porque básicamente cuando viene mi abuelo también empieza a invitar a gente brasilera a que venga. Tal es así que de su familia vino Juan Viana y vino Carmelo Viana, que después se volvieron a Brasil. Pero el que quedó de este lado fue mi abuelo y algunas hermanas, que una se radicó acá en Virasoro, Avelina, Clotilde en Posadas y Dionisia en Corrientes Capital. Es como que esa ropa que usaban en esa época vino de Brasil. El estilo, digamos. El estilo que vas a ver tanto en los dos abuelos, ya sea en el abuelo Viana como en el abuelo Vicente Díaz, es el estilo brasilero del sombrero de paño negro, con una camisa blanca, con un pañuelo al cuello, de bombacha y alpargata. O botas, por lo general botas. Claro, pero tiene un formato distinto. Y siempre andaban ellos, como ellos le decían, andaban con su revólver en la cintura, porque en aquellas épocas había, o tenías que andar con el revólver en la cintura, o tenías que andar con algún cuchillito en la cintura. Hablando un poquito de eso, como hablamos hace un ratito, que antes de la nota, que me decías que ellos qué traían de otros lados. En aquella época, en realidad, evidentemente era tal la supervivencia que tenían que tener aquella gente. Acordate que si estamos hablando de fines del siglo XIX, la Argentina todavía se seguía reorganizando como nación y Brasil todavía seguía luchando internamente con sus grandes revoluciones. Brasil, por ahí, digamos, de imperialista pasa a ser después con muchas luchas entre tales, así que los mismos bandeirantes queman todas nuestras reducciones jesuíticas en su momento, Claro. ya sea la de Santo Tomé, la de Apóstoles, la Cruz, San Carlos, San Ignacio Miní. Bueno, ahora justamente se cumplen los 400 años de Santa María la Mayor. Quedó la de San Alonso, ¿no? Y en esta zona quedó la de San Alonso, y en el libro de René Soto de Castillo se habla de la otra ruina que tenemos en Virasoro, que son las de San Antonio. Esas son las que todavía no se puso en valor, que está yendo camino, después de San Justo, camino a Garaví. Del lado izquierdo, en esa zona llamada San Antonio, tenemos también ruinas. Que eso
creo que en algún momento alguna gestión la va a tener que poner en valor porque se están poniendo en valores todo lo Sí, que es los jesuítico. jesuitas, Acordate que nosotros pertenecemos a toda la región guaranítica que compartimos con Brasil, Argentina y Paraguay. Y ya que estamos hablando un poquito de guaraní, ¿tu papá hablaba guaraní? ¿Es tu abuelo o tu papá? No sé. Los que hablaban guaraní eran mi abuela Isidora Escalante. Y mamá comprendía, pero no te charlaba en guaraní, pero comprendía. No Porque el- hasta hoy en día hay personas que saben hablar, algunas personas. Yo creo que en vez de inglés vamos a tener que introducir también el guaraní, porque así hacemos ponemos en valor un poco lo ancestral de la región. Porque en realidad, como le digo yo a algunas personas de Virasoro en realidad no nació de un repolio, lo que hoy disfrutamos fue el sacrificio y el trabajo de gente que no tenía nada, porque convengamos que amén de que había algunas familias con poder económico y político en la región, mucho lo hizo también la gente que trabajó. Claro. Y Virasoro en realidad continúa teniendo un perfil de gente de trabajo. O sea, ese siempre fue su atributo. Virasoro siempre fue de personas que trabajaron. Por eso es que como acá no tenemos río, no tenemos arroyo, no tenemos costanera, no tenemos mar, el desarrollo del deporte en Virasoro fue crucial, digamos, porque por eso es que tenemos muchos clubes deportivos y hoy día tenemos ya en la gente joven con otros deportes nuevos que antes era solo el fútbol. Tal es así, digamos, que tengo, sí, mis tíos de las dos familias. Tanto papá era jugador de Taragüín y del Club de las Marías y mis tíos, el tío Checha Díaz y el tío Mario Díaz, eran del Atlético Virasoro. Que se armaban en aquella época, éramos criaturas, grandes trifulcas en la cancha por justamente los partidos de fútbol. Y yo era criatura, me acuerdo que la cancha de fútbol de Virasoro es lo que hoy está el Palacio de Justicia. Exacto. Ahí y donde está el Banco de Corrientes, era también una zona libre. Y ahí todos los alumnos teníamos en el Día de la Educación Física de Virasoro, se tenía el famoso esquema. Ahí se hacían los grandes esquemas y nuestro profesor de Educación Física es Omar Navaja, al cual hay que hacerle también alguna entrevista a Omar. Salto al cajón, me imagino. Salto de cajón, corrida, trote, todo. Y los deportes, digamos, de aquella época. Te estoy hablando ya de la década del 60. Bueno, volvamos de vuelta, porque vamos y venimos. Volvamos hacia... Y claro, la gente que nos está viendo tiene que entender que en esa época, aparte de la hierba, el té, lo que se plantaba, hierba, té y ganadería, no había mucho más de los otros productos. Correcto, había que traerlo. Bueno, acordate que esta zona era más ganadera que también yerbatera. Si bien es cierto, Lievi desarrolló un poco del tema del cultivo de hierba, el té vino a las Marías también mucho después. Primero fue el tema de hierba y ganadería. Cuando ellos se dividen, digamos, más se va a ganadería con Don Cesario, queda también acá en la zona de Tres Capones y alguna de las estancias, y todo el resto era hierba. Y bueno, y del lado de mis abuelos también, Díaz se dedicaron siempre al área de la ganadería. Tal es así que tanto mi abuelo como mi tío Tuta y sus hijos siempre daban vuelta por la famosa estancia Vuelta de Ombú. Ahí un poco se criaron y saben un poco de la historia de esa vieja casona que es un ícono hoy día de Virasoro, ¿no? ¿Se conoce por qué, si te contaron por qué se llamaba Vuelta de Ombú Virasoro en esa época? En realidad, habría que remontarse un poco al famoso Camino Real de los Jesuitas. Acordate que el Camino Real nacía en una de las reducciones del lado del Río Grande do Sul,
pasaban por San Borja, Santo Tomé. Si vos visitás Santo Tomé y en la famosa escuela del Piso, que se llama ese barrio del Piso, ahí vas a encontrar una bajada y ahí es uno de los mojones del camino de los jesuitas real, que obviamente esa gente pasaba con sus carretas y todos los guaraníes y los jesuitas cuando los arroyos nuestros estaban bajos. Porque por ahí le agarraba la creciente y como en el caso de Rincón Viola, que pasa el arroyo Yoazá entre la estancia Virocay y Rincón Viola, en su momento cuando mi padre también manda a rastrear toda esa zona cerca de los arroyos, se encuentran con carretas enterradas de la época de los jesuitas. O sea que este era un camino que seguía por San Antonio, seguía por Vuelta al Ombú, que era como un paraje de descanso, aparentemente cuenta la historia. Ahí en la estancia, como decís vos, la gente que venía a comercializar todo lo que es ganadería, paraba en la estancia y dormitaba ahí. Paraba ahí. Incluso como esta era ruta también después de la ganadería, porque el ganado, los jesuitas lo traían más o menos de la zona de Yapeyú. Otra figura que desapareció en nuestro lenguaje correntino es el del tropero. Hasta la década del 70 más o menos, o principio del 70, todavía existía el tropero. ¿Qué significa? El tropero eran los gente que a caballo traían el ganado de pueblo en pueblo y lo iban dejando para el tema de la carne. Imagínense, bueno, en esa época la calle de tierra era la ruta, de toda tierra. En aquella época la ruta era las tropas, a veces había que las tropas esperar un rato para que salgan del camino y puedan pasar los autos. Bueno, yo me acuerdo porque era criatura. Y uno de los troperos famosos de Virasoro es Don Chirú Cabral. Don Chirú Cabral, o sea, de nombre Aniano Cabral, y su hermano Zoilo Cabral, eran los cuñados de Don Navajas. Claro, porque uno de los Navajas se había casado con una señora Cabral, Don Arturo Navaja se casó con Paula Cabral. Y de ahí nacieron Andrés, Felipe, Carmen, Jerónimo, José Luis y toda esa línea de Navaja. Bueno, mi familia, digamos, del lado de los Díaz Escalante, trabajaron con esa gente, que eran más gente de ganadería. Claro, por eso todos mis tíos después también eran audaces caballeros del manejo de los caballos, tanto en la ganadera que está después del cementerio, como acá cuando se hacía en Virasoro la rural. Pero en esa época ya había venido lo que era el auge del cebú, ¿o no? Claro, el auge del cebú viene, según la historia, hay que remontarse a la historia de Garruchos. Ajá. En Garruchos, la primera generación de escotos fue el que introdujo el ganado índico. ¿Por qué trajeron el ganado índico? Por el tema de nuestro clima. Nuestro clima, que es húmedo y de mucho sol, había que traer un ganado, digamos, que sea, porque las razas británicas o europeas eran muy, muy delicadas, entonces había que cruzar las razas también. Hoy día se cruzan, hoy día ya es normal, pero en aquella época Virasoro también, acordate que fue la capital nacional del cebú. ¿Por qué? Porque Misiones no tenía ganadería, Misiones. No, la raza índica, o sea, Brahman y Nelore, fueron las que se introdujeron acá. Y en Misiones, el que hizo esa raza fue justamente don Cesario Navajas, en el establecimiento Santa Cecilia. Hoy sigue ese establecimiento ya con forestación y algo de ganadería, pero ya sus bisnietos se dedican a otras actividades. Igual está la estancia como para visitar y... Bueno, yo pregunté, ¿viste? ¿Por qué se había hecho o se había acabado lo que era el auge del cebú?
y me contaron que, bueno, se fue, ya Chaco también empezó a producir, Claro. de otras localidades, entonces fue como que había más variedad de lugares donde encontrar el cebú, ¿no? Claro, pero fíjate lo que son los ciclos económicos de Argentina y de la zona, porque nosotros de ser una zona ganadera, digamos, más de perfil ganadero, pasamos luego a ser una zona ya foresto industrial Sí. prácticamente, porque todo lo que es yerba y té, Las Marías, Playadito y por ahí el grupo Amanda son los que quedaron con ese tema. Y Virasoro ya dejó de ser la capital nacional del cebú porque no se hacen más los grandes remates sí. acá. Tal es así Ahí que venían de todos lados, me imagino. Virasoro en su momento, al ser capital nacional del cebú, fue un centro que si vos participabas en la rural de Virasoro, después te encontrabas en la rural de Palermo. O sea, llegó a tener tal auge y ser tan famoso Virasoro eso y toda la gente que venía de todo el país, o de Brasil o de Paraguay, venían en avionetas. Entonces, en vez de haber parking de autos, había parking de avionetas. Acá en lo que fue en su momento Bueno, pasaba lo mismo en aeródromo, aquellas ¿no? épocas, en la década del 30, 40, 50, con el famoso Club Pindapoy. El Club Pindapoy, donde también los padrinos de papá, doña Silvia y don Víctor, participaban de las reuniones sociales que se hacían en el Club Pindapoy, que todavía existe el club ahí sobre la ruta 14 a Posada, de mano derecha después del establecimiento Timbó y antes de los Snichovsky. Y bueno, ahí se reunían las familias de aquella época en grandes reuniones sociales. Y tenía una pista de aterrizaje que cuando vos pasabas y veías por la ruta, estaban todos los aviones estacionados uno atrás del otro. O sea, estamos hablando me imagino, familias económicas de buen Familias, claro, económicas que en aquel momento, digamos, por eso surgen los famosos aeroclubs, tanto de Apóstoles, Santo Tomé, Posadas. La gente se manejaba, los que económicamente estaban en otras condiciones, se manejaban en avionetas. Sí. Y sí, Las Marías tenía sus avionetas porque cuando yo nací, porque no nací acá, sino que me llevaron a Posadas, nací allá cuando volvemos a Rincón. Don Arturo Navajas era uno de los pilotos de Las Marías. Mira. Y él era el que iba en su Piper o su Cessna y bajaba en Rincón y me llevaba la leche. Mira. Entonces ya se sabía que cuando bajaba Arturo para visitar Rincón Viola, Bueno, llevaba me la han leche. dicho, viste, en otras entrevistas que también estaba en el ferrocarril y de acá de Virasoro llevaban leche a Posadas a través del ferrocarril. A través del ferrocarril. Toda la línea Escalante de mi abuela Isidora Escalante trabajaron en el ferrocarril. Sí. Yo tenía un tío abuelo en La Croce, en Buenos Aires, que fue para allá, otro en Concordia, otros en Santo Tomé y otros en Posada. Toda la familia Escalante, la amistad, por lo menos, fueron los primeros personal que tuvo en esta zona el ferrocarril. Claro, porque acordate que esa línea empezó entre 1910 y 1911 hasta que llegó a Posadas. O sea, esa es otra de la historia del desarrollo de Virasoro, el tema del ferrocarril. No tanto fue de la ruta, sino que el ferrocarril fue lo que movilizó el tema productivo y a las personas, porque en aquellas épocas, digamos 50, 60, que Argentina estaba teniendo un semidesarrollo industrial, se movilizó mucha gente del interior hacia el conurbano bonaerense y tenemos muchos virazoneños, digamos, que se fueron también. Así como después vinieron con las inversiones, otro poco se fue también de Virasoro. Parte de la familia de mis dos abuelos, sí, también se fueron para aquella zona porque había, digamos, más diversidad de trabajo.
Casa Lascano, Avenida Lavalle, esquina Sargento Cabral. Vas a encontrar lo que vos estás buscando: lanas, cintas, hilos, aguja, todo para coser y fabricar en Casa Lascano, mercería en general. Vení, te esperamos. Estamos abiertos todos los días hasta el sábado al mediodía. Tenemos todo lo que vos buscás en mercería. Cable a Tierra, conectamos tu mundo, energizamos tu vida. Avenida Lavalle 712. Electricidad, internet, seguridad y servicios. 3756 48 27 44. Cable a Tierra. Comercial Irupé, sí, Maxim Kiosco y Librería, la esquina donde encontrás de todo. Imperdible, venía a visitarnos. ¿Dónde? Avenida Lavalle, esquina Félix de Azara, donde vas a encontrar todos los artículos que vos buscas, desde mochilas, cuadernos, libros, cuentos, lápices, toda la variedad impresionante. Cuentos de colores y mucho más. Crayones, témperas. También tenemos repuestos de agendas y carpetas. Indumentaria para la escuela. En lápices, toda la variedad y todas las marcas. Todos los mejores precios para vos. En cotillón y regalería, de todo. Vení a Comercial Irupé, vas a encontrar lo que vos estás buscando. Todo lo que te hace falta está aquí. Fotocopia, impresiones, cuadernos, carpetas, repuestos, toda la variedad y tamaño. Afiches, cartulinas, libros. Impresionante. En pintura tenemos de todo, acrílico, acuarela. Sí, en Comercial Irupé vas a encontrar lo que estás buscando. Avenida Lavalle, esquina Félix de Azara. Te esperamos. Y bueno, nace tu papá y ya él, ¿dónde estudia? ¿Dónde se cría? ¿En qué barrio está? ¿Ahí en Las Marías? Estaban todos en Las Marías, todas estas familias estaban en Las Marías. Se cuenta muy bien en el libro Historia de un sueño de nuestra recién desaparecida Lidia Pfeiffer. Ahí se cuenta bien y ahí vas a encontrar una entrevista que le hace a mi padre, porque en realidad la escuela, así como ellos se dedicaron un poco a producir y a trabajar la tierra, el secadero, a traer el primer tractor también a Las Marías y a manejarlo, vinieron los hijos, y con los hijos vienen el tema de dónde estudiar. Entonces, cuando mi padre estaba en condiciones ya o en edad de ir a la escuela, mi abuelo le dice a don Víctor: Víctor, vengo a hablar con vos porque yo le voy a tener que mover a mi familia acá, porque la gurizada tiene que ir a la escuela. ¿Y quién tiene que ir a la escuela? Y bueno, y Antonino ya tiene que ir a la escuela y tiene edad para ir a la escuela. Dice, o le voy a llevar para Santo Tomé o tiene que ir para Posada. Bueno, entonces ahí, la primera maestra de papá, no había escuela en Las Marías, pero él empezó a aprender las primeras letras y los primeros números con, creo que se llamaba Flora Artigas, una señora que vivía acá en Las Marías ya, porque eran personal de Las Marías, su esposo. Y estudiaba, mientras ella cocinaba y limpiaba la casa, papá aprendía las letras y a calcular y los números. Unos 2 años estuvo así, hasta que en el segundo año todas las otras familias ven que ya había que empezar la escuela y empezaron, ya eran 10 alumnos. Y después ya eran más, pero como todavía no estaba la escuela formalmente creada, Antonino tuvo que terminar la escuela primaria en Santo Tomé. Y ya estaba en Santo Tomé, ya había. Claro, Santo Tomé ya era, digamos, el polo de desarrollo y cultural de aquella época. Acuérdate que Santo Tomé era para aquella época una gran ciudad. Ya todo se movilizaba hacia, si no era Posada, era Santo Tomé, pero el correntino, por ser correntino, prefería siempre ir a Santo Tomé.
y menos apóstoles y menos aposados. Entonces, los correntinos tienen ese valor acendrado. Entonces terminó la primaria en Santo Tomé. Bueno, cuando vuelve a Las Marías, va y habla con don Víctor y le dice, bueno, padrino, yo voy a ser militar y quiero ir al Colegio Militar de la Nación en Buenos Aires. Entonces, don Víctor le hace desistir de esa idea. Porque don Víctor, amén, digamos, que cuidaba a su gente y que eran una gran familia, también mezquinaba a su gente y le apoyaba y le ayudaba. Y también lo que tuvo don Víctor es creó líderes para que su gente siempre viva mejor. Tal es que así que para aquella época armar todo un sistema de pueblo, digamos, con educación, con salud, no era regular, pero don Víctor sí lo hizo, además, digamos, por su postura política, digamos, porque siempre fue... A ver, vamos a poner un poquito. A ver. Sí. Estamos, como decís, don Víctor, y tu papá y tu abuelo. Sí. Y en la parte de lo que estamos ahora en Virasoro, ¿qué había acá en Virasoro mientras tanto? Virasoro continuaba su escalamiento, digamos, a ser urbano, porque ya el movimiento del tren y de las familias que más asfalto. No, ese es tierra, Claro, todo tierra. todo Pero tierra. más o menos, ¿cuánto decís vos que puede haber en lo que es habitante en esa época? Bueno, de habitantes más que se dedicaban a la ganadería y las grandes estancias, Virasoro ya se consideraba también un centro para venir a hacer las compras y para... O sea, ya había más comercios, casas. Ya había un poco más de comercio y casa. No sé si, no puedo decir, pero hay censos de aquella época en algunos de los libros, que acá tenés un montón sobre Virasoro, ya había Las 1000 personas. por ahí, juntando todo con la zona rural, yo creo que sí. Incluso, digamos, eran todos, todo se hacía a mano. Tal es así, Sí, ándalo. que ahora te muestro las actas. Ajá. Mirá lo que eran las actas de nacimiento, que las tengo todas plastificadas, se hacían a mano. ¿Esta es de tu papá? Con letra caligráfica. Esta es de Martina Bienvenida Díaz. Esta es una tía mía, la hermana de mamá. Ya la vamos a mostrar después. Y esa está firmada por, en aquella época, Romeral. era... Sica Romeral, ¿puede ser? No. Sí, está firmada en el registro civil por Romero. Romeral. Después esta otra es la de mi padre. Esta sí está firmada por el encargado del registro civil, que era, parece que es Eliseo Navajas. Esta es la de Antonino. Esta es la de... Rosalía de Lesma. Casada, domiciliada con su esposo e hija de Felipe Araujo. Ajá. Rosalía de Lesma, fallecida, ¿puede ser? Sí. Bueno, firmaron cónyuge en el exponiente, así. No, algo terrible, ¿no? Este papelito, porque la historia que tiene, impresionante. Y este es más todavía. Este está caligrafiado se ve con tinta. Con tinta china, Y esa lo época. firmó, en su momento era del delegado regional don Humberto Costa. Este sería el acta de nacimiento de Nolfa Díaz. Y antes se ponía, lo que yo veía, que se ponía que... Estampillas, todo. No solo estampillas, sino que se ponía que ella nacía después de fulana de tal. Ah, de otra hermana. Que ese era el control evidentemente numérico que tenían de la cantidad de gente que iban haciendo en Virasoro. Claro. Porque acá certifican que en la cuarta sesión Departamento Santo Tomé y Corrientes, República Argentina, a los 20 días del mes de febrero de 1937,
Ante mí, Pedro Ramón Rotela, encargado del registro civil, compareció don Vicente Díaz, de 40 años, argentino, casado, agricultor y domiciliado en esta localidad, hijo de padre fallecido. Declaró que el día de ayer nació, tampoco te ponían en el día de ayer declaró que el día de ayer nació en el domicilio, en su domicilio, una mujer llamada Adolfa Díaz, alias Nolfa, quien es mi hija legítima del declarante y de Isidora Escalante, de 31 años, argentina, casada, de quehaceres doméstico, domiciliada en la localidad, hija de don Serviliano Escalante, argentino, de 51 años, domiciliado accidentalmente en la localidad y de madre fallecida. Bueno, se ponían todos los datos de la historia, gente, ¿no? de la gente de aquella época. Qué bueno. Y después había testigos, don Romero, Cornelio Verón, Pedro Escalante, Ramón Rotela, encargado del registro. Nada, algo espectacular, contener este papel que vale oro. Esto vale oro porque en realidad se hacía todo caligrafiado. Bueno, la que hablaba mucho de la historia de Virasoro también era mi madre, porque ellos ya de chico, como se criaron en lo que hoy es Sarmiento y Avenida San Martín, se criaron todos ahí enfrente, eran todos yerbales. Esos yerbales eran de Vuelta del Ombú, digamos, de las familias Navaja. Y bueno, entonces, como no había agua potable en aquella época, todos se iban a lavar la ropa a las lagunas o los arroyos. Entonces, doña Angélica Méndez, que hoy ya tendría, que creo que de cerca de 100 años, doña Angélica Méndez les acompañaba a todas las chicas, a las hijas de los vecinos, y se iban a un lugar caminando hasta el primer arroyo, donde ellos decían: vamos a los cerros a lavar la ropa. Se pasaban todo el día lavando la ropa ahí cuando había sol, y a la tardecita iba mi tío Tuta a caballo a traer todas las bolsas de ropa lavada y seca. Y ahí ya venían todos de nuevo caminando para... Era como una niñera ella, en esa época. Claro, iban todos la gente a lavar su ropa, pero no había agua potable. Sí. Y el agua de los pozos tampoco daba para lavar toda la ropa. Entonces, evidentemente juntaban toda la ropa y se iban allá abajo, enfrente, a lavar. O sea, atrás de lo que hoy es Vuelta del Ombú, de ese barrio. Digamos, atrás de las hierbas, por ahí. Atrás de las hierbas. Y bueno, y mi bisabuela, por ejemplo, doña Rosalía Sánchez de Viana, está en la segunda línea del cementerio de acá de Virasoro, y creo que ya las 3 primeras líneas del cementerio y los panteones más antiguos se declararon patrimonio histórico, porque mi bisabuela, o sea, la mamá de mi abuelo, se vino para acá y falleció acá en Virasoro, y está en el cementerio. Por eso nuestra familia, los Vianas del lado de San Borja, no le pudieron llevar a su abuela, porque ella quedó acá, porque los brasileros tenían la costumbre de tener el cementerio familiar dentro de su facenda. Entonces, si uno pasa a San Marcos, en la facenda de los Vianas está el cementerio de la familia. Y así se hacía antes. Claro. Como no había cementerio público, Quedaba cada uno en su quedaba cada uno en su lugar de origen o donde nació. Decime, ¿qué te contaban tus abuelos de cómo era Virasoro antes? ¿Llegaste a hablar con tu abuelo? Sí, ¿no? Sí, hablábamos mucho. Mi abuela Encarnación, por ejemplo, se acordaba de los primeros médicos de Virasoro. Los primeros médicos de Virasoro, al menos los apellidos que me quedaron, hablaba mucho del doctor Azuaga, hablaba mucho del doctor Martínez Ramella, que el doctor Martínez Ramella, que estuvo acá en Virasoro hasta el año 64, tal es así que la hija mayor de él, Pechi Martínez, nació acá en Virasoro y vive ahora en Posadas.
ella nos trajo a la gente que está juntando el tema de la historia de la salud de Virasoro, nos mandó la historia de su padre. Esa señora vive, mandó la historia de su padre, cuánto tiempo estuvo acá en Virasoro. Y Virasoro no tenía, tenía lo que se llamaba dispensario. Bueno, Tipo salitas. sería lo que ahora sería la sala de primeros auxilios. Claro. El doctor Martínez Lamella estaba en Ituzaingó y lo mandaron a Virasoro. Estuvo un tiempo, se fue a Buenos Aires a hacer una especialización de lo que leí de la historia de él. Vuelve a Virasoro y queda hasta el año 64 donde él se jubila. Y se va a vivir a Misiones porque él tuvo dos hijas, que es Nidia Martínez y Pechi. Las dos viven. Pechi es la más chica y es la que escribió la historia de él. Y ellos vivieron acá y son familias de gente que se movilizó después, pero estuvo en Virasoro y nacieron. O sea, de lo que vos me vas contando, veo que mucha gente ha venido a Virasoro y se ha quedado en Virasoro. Se quedó en Virasoro. O sea, siendo de otro lado, Sí, vivió su vida en Virasoro. Pero incluso, digamos, con el desarrollo cada vez más grande de las Marías, que en aquella época era era lo que agregaba valor a nuestra materia prima, se iban a buscar también. Venía gente Claro. que se enteraba que había trabajo y venía gente de otro lado. Sí. Tal es así que en las Marías tenés gente de San Luis del Palmar, gente de La Cruz, gente de Libre, de Santo Tomé, un montón. Después, con las razones cíclicas económicas de Argentina, Virasoro creo que tendrá un 25% de misioneros seguro, pero ya porque tuvo otro tipo de desarrollo Virasoro. Bueno, actualmente hoy lo vivimos, ¿no? Actualmente lo vivimos. Entonces, Virasoro debe ser uno de los únicos casos en Argentina que el Estado no hizo ningún esfuerzo en atraer inversiones. Exacto. Virasoro se crió solo por el grado de contactos y desarrollo y de perfil que tuvo, más que nada. Más que nada fueron por relaciones y no porque el Estado se haya propuesto que las inversiones vengan a Virasoro. Es como que vieron la oportunidad, supieron aprovecharla, supieron también realizarla, esa acción, aunque veo que también falta parte del acompañamiento del gobierno en lo que es energía, para la madera. Claro, fíjate vos que hoy día tal es el desarrollo de Virasoro que quedamos cortos en el tema de la infraestructura urbana, la de servicios y fundamentalmente el tema de las camas. Virasoro en este momento está mandando gente a que alquilen o vivan en Lievi, en Apóstoles, en Posadas, y se armó un nuevo circuito, digamos, comercial, que es el tema de las tráficas y de las van. O sea, llevan y traen gente a Santo Tomé mismo. Claro, bueno, como decía vos, el tema de la infraestructura, hoy en día Virasoro ya no se puede expandir mucho y hay que construir para arriba. Exactamente, leí el otro día que en realidad había una ordenanza de no más de 4 pisos. Claro, hay que cambiarlo. Pero claro, por eso creo que también no pudo Nercolini hacer su torre, porque hay un tope, ¿Sí? digamos, porque Nercolini en Misiones sí, sus sanatorios mucho más alto. Son de 10 pisos todos. Sí. Claro, querían hacer lo mismo aparentemente en Virasoro, pero... Pero viste cómo atrae todo. Nercolini vino porque es la demanda que le falta a Virasoro. Justamente la demanda que tiene. Lo que tienen Virasoro en los últimos 20, 30 años es también la profesionalización de su población. Sí. O sea, si bien es cierto, en su momento, como yo siempre dije, que por ahí las Marías generó la primera burguesía de Virasoro, o sea, la primera clase media. Bueno, esa burguesía pudo ya mandar sus hijos a la universidad. Bueno, yo soy un caso de los hijos de gente de las Marías que ya pude ir a estudiar a otro lado.
Y después vinieron ¿Vos hiciste muchos. la primaria acá en Mirasoro o no? No, la primaria lo hice acá en la escuela normal mixta superior Paula Albarracín de Sarmiento y Comercial Anexa. Así se llamaba la escuela normal. ¿Te acordás de uno de tus maestros de aquella época? Sí. Yo soy ya de la década del 60, más contemporáneo. Zuli Pinto, Celia Magalón y Roberto Izarralde. La regente era Cachita Canoniero. El profesor de educación física era Omar Navajas. La profesora de música era Nilda Núñez. Y otros maestros de aquella época, que después te muestro la foto porque tenemos completa la foto, era Lucia Albani, María Eva Coimbra, bueno. Y en aquella época, en el año 66, cuando se crea el Departamento de Aplicación de la Escuela Normal, que se crea, digamos, para que el bachillerato pedagógico pueda practicar, para que pueda practicar, se creó, que eso después se dejó, el primer coro que tuvo la normal se llamaba Los Cardenales. Los Cardenales. Sí. Y la profesora era Nilda. O sea, aparte de ser docente, podía ser profesor de música. Claro, acordate que en aquella época, si vos ves un poquito la historia de cómo comenzó la escuela normal comienza cuando la escuela 160 se empieza a dar cuenta que la gente tiene que ir a la secundaria. Y para ir a la secundaria te movías a Santo Tomé o te movías a Apóstoles, que era lo más cercano, o a Posadas. Esa historia está bien contada por don Paco Vignolo en un artículo que yo te puedo dar. Y ahí están los primeros docentes, no precisamente eran profesores, Claro. pero eran gente que sí sabía. Acordate que nosotros tuvimos por la ley 1420 de la época de Sarmiento, muy criticada hoy día, una formación enciclopedista y universal. Por lo tanto, pasabas la primaria o la secundaria nuestra y nosotros sabíamos de todo. Hoy nos preguntan cosas de la primaria y lo sabemos. Cosa que hoy día, digamos, todavía las pantallas. Y Roberto, él era con 14 años, empezó a dar clases. Una vez que termina su escuela, él ya da clases. Claro, sí. Y era muy jovencito. Sí, por eso, él era re jovencito. Después te paso todas las fotos de la normal de la década del 60. Tal es así que se armó un grupo con Cachita Canoniero del primer grado del 66 para en algún momento, ahora en el centenario, hacer alguna muestra, pues tenemos fotos de esa época. Esto es todo lo que la gente no está viendo ahora, porque después le vamos a mostrar un poquito de fotos que tiene acá sobre la mesa. Sí. Tiene que hacer un museo, mínimo. Prácticamente hay un museo. Acá hay cosas, por ejemplo, aquella pava de hierro es de fines de 1800 porque era la pava de mi abuelo, calentaba y se tomaba el mate. Mira. Pero esa pava pesa no sé cuántos kilos. Ya vamos a mostrar un poquito de lo que tiene acá. Es un tesoro invaluable para Virasoro, para la familia, para todos ustedes. Y el grupo que armaron me parece genial. Porque Sí. ahí me imagino que deben recordar anécdotas de esas épocas. De aquella época, sí. Sí, por eso te digo, hay mucha. Y bueno, mi abuelo también tocaba en los fines de semana, como en aquella época que vivía mi abuelo en Las Marías, que era todo campo, se hacían los bailes en las casas. O sea, y ahí se reunían los fines de semana y ¿No me tocaba la guitarra? el abuelo tocaba ¿cómo se ¿El llama? acordeón? La verdulera. La La verdulera tocaba. Bueno, y después obviamente él termina en Candelaria porque mi abuelo se tuvo que dividir en ayudarle un poco a Las Marías y a papá cuando estaba en Rincón Viola y también desarrollar allá en Santa Cecilia el tema del secadero, las plantaciones de hierba y todo eso, que don Cesario lo desarrolló allá. O sea, tu abuelo dedicó toda su vida para Las Marías, vamos a decir. Y prácticamente sí. Y de ahí que don Antonino fue creciendo,
fue El tomando único el legado de él, claro, ¿o no? porque en realidad cuando el abuelo se muda para Candelaria, que igual siguió viniendo para acá, porque él aparte tenía que contactarse con gente que quería vender yerba. Entonces, claro, quería vender yerba y tenían que traer o a Las Marías o a Rincón, donde acopiaban, digamos, la yerba verde. Y bueno, y el abuelo queda allá, y quedó con Don Cesario, pero para poner en marcha el secadero Don Cesario, más hasta el día de hoy se ven los noques, si uno va por la ruta 12, se ven los noques de aquella época que mandó a hacer Don Cesario cuando ellos producían hierba. Pero Don Cesario era más también de la ganadería. Claro. Claro. Y bueno, pero ¿y tu papá siguió los pasos del papá de él? Siguió los pasos del abuelo y se especializó digamos, también el manejo del secadero, de la Fue aprendiendo el oficio de a poco. y el blend de la yerba. Tal es así que hasta en estos últimos años, cuando todavía no se había jubilado Víctor Jorge venía acá y le hacía oler los diferentes blends de la yerba, más que nada de la Merced. Que sí, pero para que la gente que nos ve que no entiende, ¿qué significa el blend? O sea, no solo el sabor, sino el aroma. Ah, eran distintos. Claro, el aroma en realidad de la yerba pura es una cosa. Ajá. Hoy día medio que las hierbas se convirtieron en commodities y si vos abrís Son todos los paquetes de varias marcas, son todos iguales. son todos iguales. Creo que excepto la Merced, que todavía mantiene, digamos, el tema de las 4 blends, digamos. Y bueno, Y ahí se cuando papá diferencia. se va a la Merced, bueno, 18 años, Antonino estuvo en Rincón Viola. Cuando don Arturo Navaja se separa de Las Marías, se queda con Rincón Viola, papá queda un año con él de transición, pero ahí Las Marías ya don Palo ya había hecho la compra de la Merced, y ahí papá se va a la Merced y estuvieron 23 años en la Merced. Claro. O sea, Claro. fue la mano derecha de tu abuelo. ¿No? El abuelo, un poco de don Víctor y papá también después del área de agricultura que era don Palo. Claro, los en dos. eso, digamos, los Navajas en eso tenían bien definido, digamos, sus perfiles porque uno era el contador financiero que es negro, Palo la parte de agricultura, Toco se ocupaba de las relaciones interinstitucionales, un poco la política también. Y bueno, y Arturo se había ido ya con su propia empresa, ¿no? Pero tenían, por el lado de Palo Navaja era el que tenía la visión de la agricultura. O sea, él expandió el tema del área agrícola y siempre decía, antes que lleguen las secas hay que hacer los cortafuegos alrededor de todos los pinares, de todos los yerbales, de todos los caminos. Y él fue el que introdujo el tema también de los reservorios de agua. Entonces los reservorios de agua fueron ¿por qué? Porque don Pablo dijo, si acá va a haber forestación, va a haber cultivos, va a haber seca, tenemos que tener agua a mano. Y por eso estaban los reservorios de la Victoria, los reservorios de acá de Orsetti, el reservorio de las Casitas, creo que había reservorio también no sé si era en Carmelo por ahí. Cuando hablamos de reservorio hablamos de los la tajamares, los famosos tajamares. Eso se llamaba tajamar. ¿Cuánto más o menos, para que la gente se ubique, de agua puede ocupar eso? No, son lagos grandes. Ah, lagos grandes. No, lagos grandes. Como los de... El de la entrada a Las Marías, más o menos. Más grandes que los del ingreso a Las Marías, capaz. Había algunos, sí. Sí. Y eso, digamos, en algún momento mandaron secar, que un error estratégico eso, porque nadie pensó que después íbamos a tener años de seca y años de mucho fuego. Y ahí fue donde hizo crisis un poco, digamos, O sea, ahí date cuenta cómo pensaban a futuro ellos, la gente de esa época, ¿no? Exactamente. O sea, se pensaba en realidad con grandeza y con metas bien definidas, digamos. Tenían todo planificado. No trabajar, digamos, para el corto plazo. Exacto. Que es lo que dejó un poco. Argentina empezó a trabajar para el corto plazo y así le va.
se trabaja para el largo plazo. Y si sos político hay que trabajar con grandeza, no pensando tanto en el hoy. Y sí. Vos tenés que pensar en las generaciones que vendrán. Fíjate vos que todo lo que por ahí planificó don Víctor Elías o los Navajas en aquella época, ya sea la señora que loteó Virasoro o el mismo padre de don Felipe Navaja, ellos pensaron a futuro, digamos, que había que tener escuela, que había que tener camino, y bueno, fue llegando eso de a poco. Creo que Virasoro se fue armando a los ponchazos, como digamos, pero de alguna manera. Lo malo de Virasoro es que en realidad no hubo una planificación de Virasoro. Exacto. De que realmente, claro, porque como fue creciendo muy floreciente a partir de los 70, 80, todo el mundo llegaba a Virasoro, me acuerdo, y decía, es una hermosura, yo vengo a vivir acá, y yo vengo a vivir acá. Y ahí empezaron a aparecer las lindas casas de Virasoro, los créditos hipotecarios y todo, fue cambiando la fisonomía. Y cuando estuvo la ruta, eso le dio un vuelco, digamos, Sí. Virasoro muy grande. Y todavía estaba el tren, tenía mucho. Bueno, hoy en día, mucho viste, movimiento. mirándolo así, viste que quieren pasar la autovía. Y Ajá. no pueden pasar la autovía porque tiene que tener 100 metros de distancia entre las casas. ¿Viste? Y ahí Sí, lo podés hacer como una travesía urbana, como se hizo en Posadas, entre Carupay y La claro, tiene que, Rotonda. por San Justo va a tener que pegar la vuelta. Pero en realidad hay que mirar qué hacen otros países. Si vos vas a Europa o a China mismo, las autopistas son son aéreas. Y sí. No es necesario que pasen por abajo. Exacto. O sea, si vos haces la costa mediterránea, por ejemplo, yo que anduve sur de Francia, Italia, todo eso, Está todo por arriba. o es todo bajo las montañas o es todo por arriba, digamos. Son aéreos, no es un problema, digamos, que la autovía pase de manera aérea. Por el pueblo, ¿no? Es claro, pero hay que fijarse un poco la infraestructura vial de otros países más desarrollados. Y sí. Se está pensando muy en el gráfico y en el chato. Exacto. Cuando vos podés hacer y después los ingresos a la ciudad lo haces desde arriba, o sea, no es, digamos, no es un impedimento. Exactamente. Sí. Pero yo creo que en el futuro sí, la avenida San Martín se va a convertir en el centro de la ciudad, indudablemente, porque ya es el centro. O sea, lo que vos querés de manera comercial o administrativa lo tenés Por la ahí. ruta. Sí. Y Sí. esta parte urbana quedará como administrativa financiera. Pero ya no se planificó así. Claro, exacto. Sí. Rosendo, contame, me imagino que tendrás muchas anécdotas con tu papá, con tu abuelo. ¿Alguna que recuerdes en especial? Mi anécdota con el abuelo fue que cuando vivíamos en el Rincón, yo tenía 12 años, el abuelo, escondido de Antonino, me enseñó a manejar. ¿Mira? Entonces ya a los 12 años empecé a manejar, tenía un Jeep, y ¿cómo se llama? Y en la cancha de fútbol de Rincón aprendí a manejar, y un día, Te descubrió. un día Antonino descubre. Uh, Y el otro anécdota era que a veces el abuelo nos venía y nos llevaba a todos los nietos a Candelaria en el Jeep. Pero ¿qué pasaba en aquella época? En aquella época llovía más que ahora. En la década del 60 calle de tierra. llovía mucho más que ahora. Y el arroyo Pindapoy, el puente era de madera y largo. Y ese puente de madera, el agua pasaba por arriba. Bueno, tal es así que vamos una vez y estaba pasando el agua. Y el abuelo se animó a pasar por el puente de Pindapoy con el agua así que estaba tocando el puente. Cuando se entera mi papá, casi se pelean con el abuelo. Claro, porque peligro, ¿no? Dice, pero qué irresponsable pasar con las criaturas. No, ojo, que si vos pasabas con ese arroyo corriendo, te podía llevar. Sí. O sea, no, cualquiera de los arroyos de Misiones
digamos que vos pasabas así con fuerte corriente, te podía llevar nomás. Bueno, esa era una anécdota del abuelo. Con el abuelo Vicente Díaz, lo que nos gustaba es que él siempre venía a caballo y era una persona muy tranquila, muy tranquila. Entonces él nos paseaba a caballo con el abuelo. Y mi abuela Tona nos reuníamos todos alrededor de ella porque ella tenía una gran olla de hierro donde hacía unos guisos espectaculares o la famosa, como es, torta frita. Torta frita, ¿no? Torta frita. Y mi otra abuela se especializaba en hacer buñuelos. Muy bueno. O sea, si llovía, era seguro que a la tarde comíamos buñuelos. Iban todos por allá. A la tarde comíamos buñuelos. O si no, en Rincón Viola también, no estando ellos, mis abuelos, teníamos una vecina que se llamaba Ludisa, que era la señora de don Cecilio Sequeira. Llegaba la tardecita y en la época de choclo nos reuníamos alrededor del fogón toda la gurizada y ella nos hacía el choclo asado. Choclo, ¿no? Así, ¿cómo es? Y eso comíamos. Si nos habremos divertido en Rincón Viola, digamos, con... Bueno, y hoy siento orgullo porque la gente que nació en Rincón Viola, hoy las veo que algunas son profesionales, algunas son docentes, tal es así que el vicerrector de la Escuela Normal de Virasoro nació en Rincón Viola. José Solís nació en Rincón Viola. Le felicité el otro día porque, digamos, nos conocemos como que de criatura. Y sí. Y cada uno después fue... Vamos a ver, a suponer, a ver, Rincón Viola es como que hay varias familias en un solo lugar, ¿así? Rincón Viola en su momento, cuando nosotros estábamos, don Víctor Elías le había comprado a los ingleses, tal es así que la casa principal es de estilo inglés y cuando nosotros fuimos también todavía se mantenía todo el tema de parquizado y de distribución. Para que la gente conozca, hoy está Primicias ahí, ¿no? Hoy el dueño de Rincón Viola es la yerba mate de Primicia. Primicia, Sí, ¿no? sí. Bueno, tenía su cancha de fútbol, tenía su cancha para que bajen los aviones, bueno, estaba todo armado así y bueno, ahí es donde se empieza a armar el secadero y ya los yerbales. Y bueno, hay familias que yo le llamo rinconeras, porque nos llamamos rinconeros todos los que éramos de Rincón Viola. La familia Sequeira. Pero vivían ahí. Solís. Claro, Rincón Viola era un símil a Las Marías. Ah, igualito. O sea, con barrios con pensionados para solteros, para galpones para solteros, barrios, teníamos varios barrios, teníamos Vallalista, teníamos en la entrada del Rincón a la familia González, en la otra punta estaban los Figueredo, los Chuquel, después estaban adentro los Solís, los Sequeira, los Celestino, son todas familias centenarias, le digo yo, porque ya habían venido a trabajar cuando, claro, en la década del 40-50, que empezaba a florecer toda esta región. ¿Y hoy en día queda alguno ahí? ¿O vive alguien o no? De que yo sepa, desde que tomó Primicia, no vive más no vive más gente. No vive más gente. No. ¿Seguirán las casas ahí intactas, me imagino? No, ¿Tampoco? no existe nada porque yo fui hace 4 años a visitar, después de 46 años, fuimos con Antonino a visitar Rincón Viola y queda solamente en la casa principal el secadero. Y quedó una de las casas, digamos, donde vivimos primero. Las familias Cabañas también vivían ahí, Miranda, Wentel, Jiménez, Verdún, todas esas familias son. Y esas familias, por eso a veces yo me doy una vuelta por el barrio de los Rinconeros, como veo, viven todas acá atrás de la estación, porque en su momento se empezaron a lotear del otro lado de la vía y ya Las Marías y digamos, impulsó el tema de que esa gente en algún momento se va a jubilar y en algún lado tenía que ir. Entonces lotearon del otro lado y esas familias están acá.
Y por ejemplo, acá donde estamos ahora, esta es tu casa y ahí la compró tu papá. Claro, este fue el primer barrio en realidad que salió, no, yo creo que ahora 50 años ya, que salió con créditos hipotecarios, Ajá. sí. Claro, porque originalmente, comenzando acá por arriba, va al lado la familia Romero, la otra era de Cervera, a la vuelta Ferreira, en la esquina Pfeiffer, después Joalé para arriba por Ferré, Fernández y Camaño. Y acá cada uno se hizo a su manera la casa. O ya No, el venía- barrio, no, el barrio fue, no, todas las casas son iguales. Son iguales. Todas las que- Como Invico de ahora. Sería un Invico, digamos, pero con créditos hipotecarios. Sería un Invico. Yo creo que los créditos eran a 40 años y eran, digamos, que te iban bajando la cuota. Yo creo que en la cuota número 40 era algo de 7 pesos. Claro. Sí. No, bueno, fue el primer barrio como así tomado como con estilo residencial. Estamos hablando que estamos en Simón Paiva y Estamos Simón Paiva y Fernández Blanco. Fernández Blanco. Sí. Que incluso creo que la calle Simón Paiva. ¿Ya estaba el gimnasio o se estaba haciendo también? El gimnasio creo que había empezado en esa época. Sí, porque hace poco cumplió 50 años. Pues. Claro, más o menos de esa época. Sí. De esa época, acordate que Virasoro fue el primer pueblo que tuvo un gymnasium, como dirían los alemanes. Sí, que fue, creo que fue gestión de don Adolfo Navaja. Y bueno, Ese forman parte de esta familia centenaria. Hoy, ¿dónde está, digamos, la descendencia familiar? O sea, Rosendo, ¿tu familia está acá sentada en esta casa o no viven acá ustedes? Sí, mira, nos manejamos, como toda la vida estuvimos divididos, nos manejamos entre Virasoro y Candelaria, Ajá. o Virasoro y Posadas. Y la familia de mamá, que son los Díaz, sí, la mayoría están acá. Está bien. Pero los Escalante, más o menos la mitad andan por Buenos Aires. Por Buenos Aires. Claro, la familia Escalante fue la que más se movilizó, porque están en Buenos Aires, en Posadas, en Santo Tomé. Sí. Y la familia Viana, la mayoría por supuesto está en Brasil, porque todos venimos de allá, y el otro resto está un poco acá, Posada, Corrientes, Candelaria. ¿Antoniano cuándo se fue? Antonino. Antoniano. Sí, Antonino falleció el 12 de julio. Ajá. Fue inteligente mi padre, porque acordate que la mente, cuando se jubila, se dedicó a lo que más le gustaba a él, que era la política. El deporte y la política eran después del tema de agricultura. Tal es así que en el libro de Mesa sobre los clubes deportivos de Virasoro, él estuvo en la creación del San Martín también. Sí. Amén, digamos, de llevar adelante el equipo de Rincón Viola y el equipo de la Merced, y siempre tenían que ganar. Siempre tenían que ganar. ¿Jugaste vos con él o no? No, el que jugó fue mi hermano. Tu hermano. ¿Cómo se llama? Él se dedicó a la política. Él dijo, me jubilo y me dedico a la política. Así que se jubiló, siempre fue radical. Eso fue algo que Las Marías siempre le miró para otro lado. Siempre supo que papá era radical y trabajaba para el radicalismo. Entonces los dos radicales, papá decía, los dos radicales Las Marías somos Graciela Nocilla y yo. Te pregunto, capaz que vos sabés la historia. Cuando se fue creando la Plaza Libertad, dicen que en la esquina, una de las esquinas, había un señor que era peronista y que lo sacaron cuando le derrocaron a Perón en el 55 y hasta terminaron quemando la casa de él para que no volviera a estar ahí. Y después se creó la Plaza Libertad, ¿no? No sé si escuchaste esa parte. No, eso no escuché, pero sí sé, porque yo soy compañero del nieto que plantó el eucaliptus famoso de Juan Álvarez,
vive en Buenos Aires, y su abuelo, que trabajaba para doña Concepción Navaja de Sánchez, fue el que plantó ese eucalipto que vemos hoy todos ahí Qué bárbaro, en el ¿no? medio de la plaza. Bueno, y el que vive sí es su nieto, que es Juan Álvarez. Bueno. Juan Álvarez fue compañero mío porque pertenece al grupo del primer grado La escuela normal. de la escuela normal de Viracay. Yo siempre dije que hay que sacar, viste, como una descendencia de ese árbol para el futuramente Sí, porque en volver a algún plantar. momento, no creo que seque, pero viste que el eucalipto es un árbol exótico. El que introdujo el eucalipto acá en Argentina fue indudablemente Sarmiento, que trajo un montón de especies exóticas. Y bueno, el eucalipto es australiano, en realidad. Y claro, pues nosotros tenemos dos especies, que es el grande y el saligna. Sí. Porque es el único plateado que hay en Brasil. Exactamente, es el único, viste, que no queda que se descascara, que no Ujú. queda el tallo adherido al árbol, exactamente. Bueno, ya te digo, Antonino se dedicó a la política después. Cuando estaba en Lievi fue concejal por el radicalismo en Lievi. En las épocas más oscuras de la política, papá fue convencional radical, que nadie quería ser porque todos tenían miedo. Fue convencional radical. Creó el Partido Radical en San Carlos, en Lievi, ¿No? y sostuvo también el Partido Radical acá, lo que es la Casa hoy Radical, obviamente con gente de esa época, entre ellos el abuelo de Guillermo, don Francisco de la Cruz, que lo conocí también, ¿cómo se llama? Herrera Pintos, bueno, mucha gente, digamos, de aquella época que sostuvieron los Vargas, que sostuvieron el Partido Radical en Virasoro. Y bueno, y entró de concejal justamente por el radicalismo en su momento. Y todavía Virasoro en esa época se estaba armando y formando urbanísticamente, como que él termina de concejal y estuvo un año como director de obras públicas, y bueno, después se retiró. Se retiró porque ya cuando empezaron las alianzas, a Antonino no le gustó y ya no aportó más al partido. Pero sí siguió recibiendo los honores, digamos, digamos, a los 35 años del radicalismo, a los 40 años de la democracia. Bueno, Claro. le fueron convocando porque siempre fue un referente. Fue parte, claro. Fue parte de la historia del radicalismo en Virasoro. Sí, Bueno, Virasoro cumple 100 años. sí. ¿Qué se siente de haber sido parte de esta gran historia, ¿sí? Mediante tu familia? No, en realidad es un orgullo porque nunca, toda la gente de aquella época, los originales, siempre pensaron con grandeza y pensaron, digamos, que esto iba a ir para adelante y que iba a progresar. Tal es así que en aquella época, ya te digo, mi mamá no pudo terminar la primaria, porque ya tenían que trabajar. Papá apenas terminó la secundaria porque extrañaba tanto las Marías que él tiene el segundo año de perito agrónomo en el Gentilini. Ahí le mandó don Víctor al Gentilini, y pues ya te digo, don Víctor formaba dirigentes. O sea, vos si estabas en alguna plantación o algo, tenía que ser dirigente y bueno con la gente. Y es un orgullo porque en realidad uno ve lo que es Virasoro hoy y dice, bueno, parte de toda la familia, aunque sea en capa geológica, algo le fueron aportando a Virasoro. Bueno, tal es así que mi tía Teresa Viana crea acá la Dirección de Cultura, que Virasoro no tenía, crea el museo, o sea, y ella venía ya de Candelaria con otra trayectoria, fue docente. ¿Es hermana de tu papá? Claro, mi tía Teresa fue la que creó acá ¿Ella vive o no? No, ya no vive. No. Creó la Dirección de Cultura y tal es así que el otro día ¿Te fueron... acordás con quién estaba como intendente? Creería que fue con Ricardo Canoniero. Canoniero, creo. Ujú. Fue en la gestión de Ricardo.
Y después también estuvo creo que con Rudy. con la de Rudy. Sí, 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 sí. Claro, porque papá estuvo de concejal con la de Rudy también. Claro, porque papá encabezó la lista esa vez de... Incluso papá mandó a hacer un chamamé en aquella época, Mira. que después te iba a mostrar la letra, el compositor y la letra, Doctor Dilio, se lo mandó a hacer Antonino, ese chamamé. ¿Cómo se llama? Digo que aparte de mis abuelos, que apoyaron, digamos, la génesis de toda esta región, después todo lo que aportaron, digamos, nuestros padres y todo eso, es un orgullo que en realidad Virasoro tenga el desarrollo que tiene. Y tenga el desarrollo que tiene porque en realidad toda la gente que apostó por Virasoro lo está mejorando. Ya Virasoro, como dije a la gestión anterior, ya llegó a un nivel que en realidad en su manera administrativa y política tiene que ir un poco más arriba también. Hay que profesionalizar, digamos, el Estado municipal, porque tenemos, hasta vienen embajadores a Virasoro, por lo tanto tenemos que tener un Estado tanto provincial como municipal que esté a la altura de lo que tenemos, porque imagínate vos que tenemos inversores extranjeros acá, gente que no le podemos dar un barrio con la infraestructura que necesitan. Hay que trabajar mucho, todavía hay que trabajar mucho por Virasoro. Yo creo que ahora a los 100 años hasta el presidente tendría que estar invitado, me parece. Bueno, eso es lo que hablábamos con la directora de Cultura el otro día. Tuve una reunión con ella, le digo, porque hay que estar preparado para el centenario, porque el desfile que puede llegar a preparar Virasoro va a superar a cualquier capital de la Argentina, porque es tal el grado de áreas temáticas que tiene Virasoro desarrollado, que tiene que ser, digamos, un desfile, digamos, que impacte. Y que muestre todo el potencial que tiene Virasoro en todas las áreas: cultura, educación, salud, industria, deporte, foresto-industria. Virasoro tiene un tema que desarrolló el privado, y el individuo acá se desarrolla en lo que quiere. O sea, creería que es uno de los lugares donde hay menos desempleo, porque siempre te enterás a cada rato, digamos, el establecimiento de alguna inversión. Y eso aunque tengas 5 personas trabajando, pero son 5 personas trabajando. Y uno dice, viste que hasta acá llegó, entró esta empresa, y a los 2 años viene otra empresa nueva. Exactamente. Lamentablemente la infraestructura nuestra de conectividad está fallando. Incluso en la gestión anterior yo me mandé notas a nuestros representantes del Congreso Nacional que por favor se termine la autovía, porque aunque por Virasoro pase a nivel aéreo, tiene que pasar. Y lo otro es que acá hay que asfaltar todas las rutas colaterales con la costera, porque si no, esto va a llegar un momento en que la gente no va a saber. El tema logístico tiene mayor movimiento que el tema ya automóviles. Viste que ahora se está utilizando de vuelta el tren de carga en este caso. Menos mal que está funcionando el tren, y menos mal que nuestra playa de carga acá siempre está con materia prima ahí llena, y eso va a China, por ejemplo. No sé si la gente de Virasoro sabe que eso va a China. Va vía tren, Victoria, Puerto de Montevideo, a China. Creería que en realidad nosotros tendríamos que ponerle valor agregado acá y mandarle a los chinos, en realidad ya terminado, pero bueno, esas son políticas de Estado que hay que rever, o hay que charlar, ¿no es cierto? Rosendo, vos que tenés un legado histórico de familia centenar, ¿qué mensaje le dejarías a estas nuevas generaciones que vienen ahora? A las nuevas generaciones les diría que estudiar no viene mal,
que sostener los valores de Virasoro, que fueron siempre el trabajo, la decencia, la transparencia y el sabor del buen vecino y la cooperación y solidaridad que siempre tuvo el virasoreño. Yo le digo siempre el virasoreño ingenuo, siempre estuvo con los brazos abiertos y con hospitalidad. Mantengan en alto esos atributos y esos valores, porque eso es lo que definió a Virasoro y eso es lo que definió su crecimiento. O sea, el estar siempre todos juntos y el estar siempre tirando para adelante. No importa lo que venía, porque nunca nos imaginamos que íbamos a tener este nivel de desarrollo agroindustrial. Pero en realidad ellos tienen que aportar más. Tienen que aportar inteligencia, tienen que aportar tecnología, creatividad, emprendedurismo, como los primeros visionarios que tuvo Virasoro, que fueron varios. Las Marías fue en realidad un puntal, pero después, gracias a Las Marías y al desarrollo ganadero, tuvimos, digamos, eso lo que hoy llaman networking, y tuvimos esas conexiones y esas relaciones que hicieron que Virasoro creciera con mucho auge. No tanto, digamos, porque el Estado se haya intencionalmente desarrollado la región, fue justamente por tener gente que en realidad siempre miró para adelante y con grandeza. Exactamente. Se le digo a las nuevas generaciones que recuperen la grandeza y que esto realmente sea un enclave tecnológico y de desarrollo en el futuro. ¿Cómo te gustaría que se recuerde el legado de Antonio Llenaro Viana y Vicente Díaz y obviamente de tus abuelos? Bueno, en realidad uno tiene que estar agradecido con los abuelos, porque de la carencia que ellos tenían y del sacrificio que hicieron y de pensar siempre para adelante y que todo iba a salir bien y que nunca nos faltó la comida, ni el trabajo y ni el estudio, recordarlos bien, porque creo que toda esa gente anónima que fue en algún momento hizo que este Virasoro sea lo que es hoy. Por eso, no solo rescatar, digamos, la gente que aportó desde la economía, desde la política, desde otros ámbitos, sino que esa gente también fue el sostén y fueron los andamios donde podemos disfrutar el Virasoro de hoy. ¿Te gustaría que tenga algún nombre, alguna calle o algún, como ejemplo de tu tía, el museo, el nombre de tu tía? Estaría lindo, ¿no? En realidad, como te dije primero, yo creo que Virasoro le debe un monumento, por lo menos un busto, a don Víctor Elías Navaja Centeno. Por el grado, digamos, de superación que tenía. Y por otro lado, en todo caso, Antonino, por ahí como político, así como todos los políticos de su época tienen acá sus nombres en las calles. Por ahí puede ser también que a lo mejor alguna calle o por lo menos una cortada tenga el nombre de Antonino Viana. Porque ya te digo, fue el que sostuvo el radicalismo acá en Virasoro, y creo que ahora todas las que son funcionarias acá trabajaron con Antonino en la Juventud Radical en su momento. Exactamente. Incluido don Carvalho, que ahora acaba de fallecer también. Las ciudades se construyen con el esfuerzo de sus pioneros y la familia de generación en generación. Va manteniendo una memoria viva, así que te queremos agradecer, Rosendo, primero por brindarnos estas palabras, primero porque nos abriste la puerta de tu casa, y creíamos que era muy oportuno recordarle a tus abuelos, a tu papá, a toda tu familia, así que fueron las personas que dejaron las huellas en estos 100 años en Virasoro. Te agradecemos y queríamos que la gente también conozcan a través de esta entrevista. El programa se llama Relatos de un siglo, donde
Creo que lo relataste muy bien, toda esa historia viva de la familia Viana, la familia Díaz, Escalante y todos los parientes. Así que gracias nuevamente. No, gracias a ustedes y en realidad gracias a Virasoro por contenerlos como familia a todos, los Araújo, los Escalante, los Díaz, los Viana. Muchas gracias a todos. Y suerte a la gestión de gobierno y que todavía hay que tirar la vara más alta, para Virasoro. Ahí está. Muy bien. Gracias. Hace 100 años la historia escribió. Cable a tierra, conectamos tu mundo, energizamos tu vida. Electricidad, internet, seguridad y servicios. Avenida Lavalle 712 3756 48 27 44. 3756 48 27 44. Cable a tierra, conectamos tu mundo, energizamos tu vida. Librería Irupé, tenemos todo para este mundial, cotillón y las mejores ofertas para vos. Te esperamos, no te lo pierdas. Vení, esquina Feria Sala y Avenida Lavalle. Marca el destino con chamamé, zapucay, mate compartido. 100 años de historia y un futuro florecido. Comercial Irupé, la esquina del centro, sí, Maxi Kiosco y librería. Todos los repuestos y los mejores precios en artículos de librería. ¿Dónde lo encontrás? En Comercial Irupé, librería y Maxi Kiosco. Sí, desde mochilas, repuestos de hojas, lápices, carpetas, fotocopias y mucho más. Comercial Irupé, la esquina del centro, sí, Avenida Lavalle y Felia Sala. Vas a encontrar todo en librería y Maxi Kiosco. Todo lo que buscas lo tenés en Comercial Irupé. Librería. En Cotillón tenemos de todo para tu cumpleaños. Repuestos, lo que busques. Fotocopias y anillados también hacemos. Vení, date una vuelta por Comercial Irupé. Vas a encontrar todos los repuestos que necesitas en librería. Carpetas, gran variedad. Repuesto de hojas y pintura también. Cartulinas, afiches y mucho más. Fotocopias. Casa Lascano, Avenida Lavalle, esquina Sargento Cabral. Todo en mercería, un solo lugar para vos. Encontrás de todo en Casa Lascano. Te esperamos. Zapucay y mate compartido. 100 años de historia y un futuro florecido. Y que resuene en Zapucay. Y por mucho Cable a tierra, conectamos tu mundo, energizamos tu vida. Electricidad, servicios, internet y seguridad. Avenida Lavalle 712 3756 48 27 44. Avenida Lavalle 712, cable a tierra 3756 48 27 44. Te esperamos. solo querido. Hace 100 años la historia escribió un hombre que el tiempo jamás borró. Gobernador Virasoro, tierra de honor, de manos trabajadoras y fuerza creadora. Carnaval de alegría bajo el cielo estrellado. Chipa y tereré en cada encuentro soñado. Virasoro querido, orgullo correntino, tierra colorada que marca el destino. Con chamamé, zapucay, mate compartido.
compartido, 100 años de historia y un futuro florecido. Las Marías perfuman la mañana al despertar. La hierba y el té nos enseñan a crecer y luchar. Los aserraderos forjan progreso sin cesar. Y cada familia ayuda al pueblo a caminar. Y aunque pasen los años, siempre se escuchará el grito de un pueblo que nunca dejará de luchar. Virasoro querido, orgullo colenquino, tierra colorada que marca el destino. Con chamamé, zapucay y mate compartido, 100 años de historia y un futuro florecido. Y que resuene el zapucay y por muchos más. Virasoro querido. Virasoro querido. Hace 100 años la historia escribió un nombre que el tiempo jamás borró. Gobernador Virasoro, tierra de honor, de manos trabajadoras y fuerza creadora. Carnaval de alegría bajo el cielo estrellado, chipa y tereré en cada encuentro soñado. Virasoro querido, orgullo correntino, tierra colorada que marca el destino. Con chamamé, zapucay y mate compartido, 100 años de historia y un futuro florecido. Las Marías perfuman la mañana al despertar. La hierba y el té nos enseñan a crecer y luchar. Los aserraderos forjan progreso sin cesar. Y cada familia ayuda al pueblo a caminar. Y aunque pasen los años, siempre se escuchará el grito de un pueblo que nunca dejará de luchar. Virasoro querido, orgullo colenquino, tierra colorada que marca el destino. Con chamamé, zapucay y mate compartido, 100 años de historia y un futuro florecido. Y que resuene el zapucay
Hace 100 años la historia escribió un hombre que el tiempo jamás borró. Gobernador Virasoro, tierra de honor, de manos trabajadoras y fuerza creadora. Carnaval de alegría bajo el cielo estrellado, chipa y tereré en cada encuentro soñado. Virasoro querido, orgullo correntino, tierra colorada que marca el destino. Con chamamé, zapucay y mate compartido, 100 años de historia y un futuro florecido. Las Marías perfuman la mañana al despertar. La hierba y el té nos enseñan a crecer y luchar. Los aserraderos forjan progreso sin cesar. Y cada familia ayuda al pueblo a caminar. Y aunque pasen los años, siempre se escuchará el grito de un pueblo que nunca dejará de luchar. Virasoro querido, orgullo correntino, tierra colorada que marca el destino. Con chamamé, zapucay y mate compartido, 100 años de historia